En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Aquí el apóstol Pedro habla de un linaje escogido. Ya linaje se trata de descendencia, ¿verdad? Usted viene de un linaje de sus bisabuelos y abuelos y padres, tiene los genes de sus ancestros. Y la Biblia nos enseña que Cristo vino a los suyos, o sea, al pueblo de Israel. Cuando dice suyos es porque Jesús era israelita, era judío, porque nació dentro de la tribu de Judá. Y cuando la Biblia dice que a los suyos vino, es que vino a los judíos, a los israelitas. Pero dice, los suyos no le recibieron. Los israelitas no le recibieron. Y hasta la fecha la mayoría no le reciben. Pero no todos le han rechazado. Hay muchos judíos que le están aceptando y se han convertido y han experimentado el nuevo nacimiento que también nosotros hemos experimentado. Debemos de asegurarnos de haber experimentado el nuevo nacimiento. Cuando se experimenta el nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron, dice Pablo. Y aquí todas son hechas nuevas. Ay, hermano, pero yo nunca fui borracho, nunca fui prostituta, nunca fui vicioso. No importa. Yo acepté a Cristo antes de los 16 años, ¿no? Aunque vivía en medio de borrachos, mi padre era alcohólico y todo, yo no quise desde niño participar en eso. Y hace algunos años se le daba mucho énfasis a los testimonios de personas perdidas que alcanzaron la salvación en Cristo, ¿verdad? Grandes pandilleros, grandes asesinos, hacían un impacto grande cuando daban su testimonio. Y yo no tenía nada que contar de mi vida pasada. Y entonces le digo a mi pastor, yo no tengo cosas que contar porque como el diablo a mí no me agarró antes de aceptar a Cristo. Antes que me agarrara el diablo, me agarró Cristo. Aleluya. Entonces no tengo un testimonio así grande que contar. Pero yo me sentía pecador. ¿Verdad? No solo en algunas veces desobedecía a mis padres, pero vivir una vida sin Cristo es algo que uno está a merced del pecado. Y el pecado está en no tener a Cristo en el corazón. El pecado más grande es rechazar a Cristo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, yo me sentí terriblemente miserable, pecador. Lloré delante de Él.
Y de ahí me levantó el Señor. Entonces, volviendo al texto del Evangelio de San Juan 1:12, dice: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Y lo más grande y maravilloso es que Él dijo: los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de Dios. Aleluya. Tenemos los genes de Dios, el ADN de Dios lo tenemos. Y Pedro en toda su epístola habla de la simiente de Dios en nosotros. Y a estos que tienen la simiente de Dios les dice que son, dice, real, dice, pueblo escogido, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no éramos pueblo, el pueblo de Dios era Israel. Dios escogió a esa nación para ser su pueblo. Pero ese pueblo se ha rebelado infinidad de veces contra Dios. Y Dios los ha castigado cada vez que se desvían. Pero no hacían caso. Dijo una vez el profeta: los azotaste y no les dolió. Ya estaban curtidos, ya no les dolía nada, más se rebelaban más. Como Apocalipsis dice que como juicio de Dios en la gran tribulación el sol se va a calentar. Se va a calentar de una manera espantosa, que la gente, pues muchos van a morir de insolación. Pero como les han puesto un chip, el anticristo les ha puesto el chip, ¿verdad? Ahí ese chip tiene mercurio y el mercurio se va a regar por todo el cuerpo y le van a salir llagas a la gente por ese chip que tiene el 666. Y con esas llagas y el sol ardiente calentado más de 7 veces más de lo acostumbrado, las llagas van a ser insoportables, pero no se van a arrepentir. Dice que van a maldecir a Dios por eso. Hasta los ateos van a maldecir a Dios. No creen en Dios, pero sí pueden maldecir. Y así ha sucedido con el pueblo de Israel. Y de lo que yo quería enfatizar esta mañana es en el real sacerdocio. Cuando un cura me dice: yo soy sacerdote estudiado más que tú,
Y yo le digo, ¿y de qué usted nació en Israel? De la tribu de Leví. No, yo soy venezolano, yo soy guatemalteco. Entonces no califica para ser sacerdote de Dios. Porque Dios escogió la tribu de Leví para que sean sacerdotes en el templo, en el pueblo de Dios. No escogió a la tribu de Benjamín, ni a la tribu de Judá, ni de Manasés. A ninguna de las tribus escogió Dios para ser sacerdotes. Dios escogió para ser sacerdotes a los de la tribu de Leví. Y no les dio herencia, no les dio territorio para que hagan su provincia. No, ellos tenían que estar en el templo y en los pueblos enseñando la ley de Jehová. Amén. Y entonces cuando un sacerdote de cualquier religión, más que todo de los católicos, habla conmigo, yo les digo, ¿y usted es de la tribu de Leví? ¿Es israelita de la tribu de Leví? No, yo soy de otro país. Entonces, ni siquiera es israelita. ¿Cómo va a poder ser sacerdote de Dios? Puede ser sacerdote como otras religiones paganas, ¿no? La religión de Moloch tenía sus sacerdotes y sacerdotisas. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Pues sí, la principal función del sacerdote es la intercesión, interceder por el pueblo. Había un sumo sacerdote que estaba sobre todos los demás levitas, y ese presentaba un sacrificio cada año por el pecado del pueblo, intercedía para que Dios perdonara el pecado del pueblo y derramaba la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto, en el altar del templo de Jerusalén. Esa era la función principal del sumus, le llamaban sumo sacerdote. Pero era de la tribu de Leví, especialmente descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, usted no acepta el sacerdocio de otra nacionalidad, porque Dios escogió a la tribu de Leví para ese trabajo. Y lo más maravilloso es que nosotros hemos sido llamados, dice Pedro, real sacerdocio. En Estados Unidos a la licencia que nos dan para manejar esto le dice Real ID, o sea, identificación real. Es decir, que no, cuando Pedro dice real sacerdocio, está diciendo un
un sacerdocio no ficticio, no falso, sino real. Y la función de nosotros es interceder. Especialmente interceder por las almas perdidas. Dicen que Juan Knox en Escocia pasaba de rodillas mucho tiempo, orando con lágrimas, diciendo: dame a Escocia para Cristo. Dame almas para Cristo o quítame el alma. Así oraba él. Ese es el real sacerdocio. Interceder por las almas perdidas. En la familia nosotros tenemos mucho trabajo de intercesión. Intercesión por los padres, intercesión por los hijos, intercesión por los tíos, los primos, por todos. Intercesión por los vecinos. Señor, salva a mi vecino. Y Dios escucha la oración. Hay muchas madres que han llorado por sus hijos perdidos y ellas no descansaron de interceder por ellos. Y la satisfacción de ellas es que antes de morir vieron a sus hijos convertidos a Dios. Pero una intercesión intensa de todo corazón. Y esa es, pues, le reclaman a Dios, dice: tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tengo un hijo, tengo una hija que no te busca. Interceder. Pero interceder, como dice Pablo, que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Gemidos indecibles. Yo creo que cuando uno siente mucho dolor ya no puede, ya solo gime. Es una como agonía. Ya solo gime. Ya ni decir palabras puede. Solo gime. Y ese es el sentir que debemos de tener por nuestra familia, por nuestros hijos. La familia no solo son los padres, los hijos y los nietos, sino todos los demás, los tíos, los hijos de los tíos. Pero tiene que ser una intercesión como lo hacía Juan Knox. Juan Knox sí vivió lo que dice Pedro, un real sacerdocio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Porque los hijos que nacen en lugares cristianos, pues cuando son pequeños, está fácil llevarlos a la iglesia. Pero cuando llegan a la adolescencia empieza el problema.
Y más cuando llegan a los 18 años. Anoche le contaba a los jóvenes que un joven amigo, hijo de unos amigos, le dice a su mamá: pues mamá, yo ya me tomé unas cervezas. Y la mamá le dice: hijo, ¿cómo que hiciste eso? ¿Quién te enseñó eso? Ay, mamá, si ya tengo 18 años. Y yo ya con 18 años puedo tomar mis propias decisiones. ¿Verdad, don Max? Me dice a mí. Mira, muchacho, le dije, yo tengo 70 y no he probado ni una cerveza. No sé qué sabor tiene. Y cuando le huelo la boca a los que toman, menos. Entonces, así pues hay muchachos que piensan así. Y ahí es donde entra la acción de algún familiar, sea la mamá, el papá, el hermano, de interceder por él. Interceder con fe. Decía un predicador: no importa que tu esposo sea un borrachín, que llegue a la casa bien borracho, y es tu problema porque tú lo escogiste a él y ahora está sufriendo las consecuencias. Pero intercede, ora por él. Y cuando esté tirado borracho, dígale: reverendo, ya es hora de ir al servicio. ¡Hey, pastor! Levántese. Así dígale con fe, para que se convierta y llegue a ser pastor. Para que se convierte y Dios lo levanta. Eso es orar con fe. Entonces, hermanos míos, es maravilloso el privilegio que Dios nos ha dado, ser pueblo escogido, una simiente escogida, un real sacerdocio. Usted es un real sacerdote cuando intercede. Y por los primeros que hay que interceder es por la familia. Como lo hacía Job. Dice que Job presentaba ofrendas y oraciones delante de Dios por si sus hijos hubieran pecado. Ese es el real sacerdocio. Interceder. Y cuando se ama a las personas por las cuales uno va a interceder, la intercesión es de todo corazón. La intercesión es con fe. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta que pasó con el pueblo de Israel. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué?
conocimiento de la palabra, porque no escuchaba a los profetas, no escuchaban a los levitas que enseñaban, no iban a las reuniones con los levitas para aprender. Cristo dijo: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Así que la palabra de Dios limpia. Entre más palabra escucha usted,